Chicas, empezamos capítulo 4 la semana pasada, viendo algo tan importante para nuestras vidas como es la idolatría y las imágenes, y cómo adorar el único Dios verdadero. Estamos en la página 60 y nada más un breve repaso para ponernos al día. Hemos visto que hay un peligro en las imágenes y muchos de nosotros hemos tenido cuadros y diferentes tipos de imágenes que quizá inocentemente los hemos puesto para recordar al Señor, pero que puede causar un daño a otra persona. Em, Vimos que quita la gloria de Dios al tener una imagen, porque ¿cómo podríamos mostrar quién es y cómo es? Nada de lo que podríamos mostrar realmente representa la grandeza del Señor. Vimos la semana pasada en la página 58 que las imágenes deshonran a Dios porque empañan su gloria. Estamos mostrando una idea pequeñísima de cómo es nuestro Dios tan grandioso. La pregunta 4 que hemos estado contestando desde la semana pasada en la página 376, que son las preguntas que hay que contestar. Vayan conmigo a la página 376. Arriba, la pregunta 4 dice, ¿de qué manera engañan las imágenes a las personas? Y hemos visto varias maneras que las imágenes pueden dañar a las Termino de hablar. Sí. Pues, ¿Quién se acuerda de una de las sí. maneras en que las imágenes dañan a las personas? ¿Quién podría dar una? Joelén. Ana María. Yo, Lenita. Ana María. Sonia. Sonia, ok. Por ejemplo, cuando estamos orando y estamos, viene a nuestra mente, pues, la imagen, por decir, la que estábamos acostumbrada a ver en cuadros o en las iglesias, ¿no? Ajá. Ahí es cuando también estamos deshonrando a Dios. ¿Y por qué estamos deshonrándole pensando en una imagen? Porque no es Dios así. Exactamente. Nadie No, sabe cómo es. ajá, nadie sabe cómo es. Dios es espíritu, ¿no? Exactamente, muy bien. ¿Alguien más recuerda cómo estamos dañando cómo las imágenes nos engañan? No, pues yo ni me entero que esté el gas. Que Oiga. Dios es inmensamente grande y poderoso, y si nosotros tenemos una imagen, por ejemplo, de un humano, lo estamos empequeñeciendo su poder, su divinidad, su majestad, el ser dueño del universo y el creador de todo. Estamos adulterando su majestad, ¿no? ¿Ok? ¿Recuerden otra cosa? Por ejemplo, cuando se tienen crucifijos, se quedan con la idea de que Cristo quedó ahí muerto en una cruz y nos olvidamos. Exactamente. Sí. Sí, muy bien. La resurrección de que tenemos un Dios vivo. Ok, pues esa es la idea. Quería ver, y pueden ver su libro para ver las respuestas, que hemos visto varios, ¿no? Empaña la gloria de Cristo, oculta el hecho de su deidad, su victoria en la cruz, todo eso vimos en la página 59, esconde su fortaleza divina, ¿no? Resulta Elenita. Sí. Y también cuando vemos un crucifijo con ahí la imagen de un Cristo, tenemos la idea que se quedó ahí, que no resucitó. Exactamente. Nos engañan. Las imágenes realmente nos engañan. Entonces, ahora en la página 60, imágenes fundidas, imágenes mentales, vamos a continuar leyendo y vamos a leer aquí atrás, en la página 376, la pregunta 5 y 6. Quisiera leer esas preguntas para tenerlas en nuestra mente, para que cuando lleguemos a la respuesta
ya sobresale de la página y nos da la ayuda que necesitamos. En la página 376, la pregunta 5, Packard dice, psicológicamente es evidente que si nos habituamos a centrar los pensamientos en una imagen o en una figura de aquel a quien vamos a dirigir la oración, con el tiempo llegaremos a pensar en él y orar a él en términos de la representación que nos ofrece dicha imagen, como varios han comentado. ¿Se le ha instruido o alentado a centrar su atención en alguna imagen de Dios? ¿Cuáles pasos puede dar para liberar su mente de dichas imágenes? Entonces vamos a buscar pasos para cambiar la imagen que ya está en nuestra mente. Y la pregunta 6, ¿por qué en lo que se refiere a conocer a Dios resulta tan perjudicial una falsa imagen mental como una representación física? Vamos a buscar esas respuestas. Que dejen algo, un separador en esa parte y vamos a regresar a la página 60, imágenes fundidas y imágenes mentales. Marisa, ¿tú quieres leer, Marisa? No, ni Toñetita, menos. Ok, Amanda, ¿tú quieres leer? ¿Estás viendo cómo quitarlo? Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, Ya. muy bien. Ah, correcto. Es- Voy. ¿Ya empiezo? Sí, por favor. Ok. Imágenes fundidas e imágenes mentales. El comprender que las imágenes y las figuras de Dios afectan nuestro concepto de Él pone de manifiesto otro aspecto en el que tiene aplicación la prohibición del segundo mandamiento. Así como nos prohíbe que fabriquemos imágenes fundidas de Dios, también nos prohíbe que concibamos imágenes mentales, antojadizas de Él. Subraya eso. Nos prohíbe que concibamos imágenes mentales. Ok. El acto de imaginarnos cómo puede constituir una infracción del mandamiento segundo, tanto por la imagen que nos proporciona la obra de nuestras manos. Hasta ahí nada más, hasta ahí. Y la pregunta 6 dice, ¿por qué lo que se refiere a conocer a Dios resulta tan perjudicial una falsa imagen mental como una representación física? Y ahí nos dice, el acto de imaginarnos cómo es puede construir una infracción del mandamiento segundo, tanto como la imagen que nos proporcionan la obra de nuestras manos. Ahí empieza a contestar la pregunta 6. Te puedes poner un 6 ahí para llamar tu atención porque está diciendo que puede hacer eso y ahora va a decir cómo, ¿ok? Y vamos a continuar con Betty. Gracias, Amanda. Lista. ¿Con cuánta frecuencia se oye decir frases como estas? Me gusta pensar en Dios como el gran arquitecto o matemático o artista. Yo no pienso en Dios como juez. Me gusta pensar en Él simplemente como padre. Por experiencia sabemos que afirmaciones de esta clase constituyen el preludio a una negación de algo que la Biblia nos dice acerca de Dios. Se hace necesario decir con la mayor firmeza posible que quienes se sienten libres para pensar en Dios como a ellos les gusta, están quebrantando el segundo mandamiento. Cuando más, solo pueden pensar en Dios en la figura de un hombre, el hombre ideal, tal vez, o el superhombre. Pero Dios no es ninguna clase de hombre. Nosotros fuimos hechos a su semejanza,
pero no debemos pensar que Él existe a la semejanza nuestra. Pensar en Dios en tales términos es ser ignorantes sobre Él, todo lo contrario de conocerle. Y hay mucho material ahí en ese párrafo. ¿Cómo contestarías a la pregunta 6? A ver. Que la pregunta 6. Sí, la pregunta 6 que dice, ¿por qué en lo que se refiere a conocer a Dios resulta tan perjudicial una imagen falsa mental como una representación física? Y aquí dice, porque solo pensar en Dios en una figura de hombre o bueno, es donde dice que nos hacemos más ignorantes de Él. O sea, cuando nosotros imaginamos algo, lo que dice aquí, dice, pensar en Dios en tales términos es ser ignorante sobre Él, todo lo contrario de conocerle. Entonces, Claro. tener esas imágenes, en lugar de ayudarnos a conocerle, nos hace más ignorantes de Él. Exactamente. Y en ese párrafo vamos a subrayar, por experiencia sabemos que afirmaciones de esta clase, él es el gran arquitecto, él es el matemático supremo y lo que sea, constituyen el preludio a una negación de algo que la Biblia nos dice acerca de Dios. Y también quienes se sienten libres para pensar en Dios como a ellos les gustan, están quebrantando el segundo mandamiento, porque no debo de pensar en Dios como a mí se me dé la gana. Debo de pensar en Dios como Dios manda, como su palabra describe, ¿no? Y él dice que Dios es espíritu y hay que adorarle en espíritu y en verdad. Nunca dice hay que imaginarlo sentado sobre su trono, ¿no? Nunca nos dice eso. Y la última parte, nosotros fuimos hechos a su semejanza, pero no debemos pensar que Él existe en la semejanza nuestra. Y cuando habla en Génesis 1 de la semejanza del hombre a Dios, está el verbo que está enfatizado ahí es señorear. Que nosotros, vayan conmigo a Génesis para leerlo, pero es muy importante lo que dice en Génesis 1, porque muchas veces lo sacamos fuera del contexto. En Génesis capítulo 1, cuando dice en versículo 26, Génesis 1, 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí está la Trinidad, nuestra, ¿no? Conforme a nuestra semejanza. Y señoré, así estamos hechos en su semejanza. Dios nos dio a nosotros el poder de gobernar, de señorear. No habla de que de figura. esta semejanza de tener una cabeza y dos brazos y piernas. Nunca habla de lo físico. Habla de su acción. Y Dios no puso a los gatos para gobernarnos, aunque mis gatos piensen que me gobiernan, ¿no? Dios nos puso para señorear sobre la tierra. Y ahí lo dice claramente. Y señoré. Y si quieren, subrayen en su Biblia, señoré. Sí, hemos sido hechos en la imagen de Dios, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, ¿no? Y por eso lo creó en su imagen. Muy importante saber eso. Así es que... Perdón, Elenita, ¿es un pecado entonces pensar así? De que Dios tenga dos brazos, Sí, o sea, hacernos una imagen mental falsa. Vamos a seguir leyendo a ver qué nos dice el autor. Gracias. Nos está diciendo que no estamos en lo correcto de pensarlo y quedamos cortos, minimizamos a Dios porque lo estamos haciendo en nuestra imagen. Él no fue hecho a nuestra imagen, yo fui hecho a su imagen. ¿Y de qué manera? Para señorear. Nunca habla de lo físico. Es Génesis 1, 26. Génesis 1, 26. Qué interesante, ¿no? Y nada más nos hace, entonces subrayé ahí, nosotros fuimos hechos a su semejanza, pero no debemos pensar que Él existe a la semejanza nuestra.
Pensar en Dios de tales términos es ser ignorante sobre Él. Todo lo contrario de conocerlo. Entonces, ¿estaría yo pecando si digo que Dios es de tal y tal manera? Pues sí, estaría equivocada. Daría una falsa imagen de quién es Dios a los demás. Decir que Él es perdonador, ¿sería mentir? No. ¿Sería que Dios es amor? No, es que la Biblia lo dice. Pero decir que Él se ve como el hombre, la Biblia no lo dice. Usa términos. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Entonces pienses en una persona sentada, pero nunca nos dice que es una persona sentada, ¿no? Usa términos que podemos entender, pero a lo mejor no es para que veamos a Dios como somos nosotros en ese aspecto. Que Él señoree, sí, Él es el soberano más alto de todo, el jefe más alto. Él señorea por todo el mundo, pero nosotros debemos de seguirle a Él en ese aspecto, ¿ok? Teresita, yo veo que tienes tu mano ahí. ¿Querías levantar tu mano? No, Elenita, la tengo Yo- así. Yo, Esa Elenita, abajo es Ana María. Gili. Elenita, yo te quería decir que a veces, bueno, en la Biblia no, en ocasiones usa lenguaje antropomórfico, Sí. pero es para que nosotros lo entendamos. Está Claro. reduciendo la grandeza de Dios a nuestro nivel para que nosotros entendamos quién es Dios, cómo es Dios, pero no nos está diciendo que así es Dios. Es para que nosotros tengamos una mayor capacidad de entendimiento, nada más. Sí, exactamente. Bueno, vamos a continuar leyendo con Lupita. Recordando nuestra pregunta. Guadalupe Escamilla. Gracias. Toda teología especulativa que descanse sobre el razonamiento filosófico, más bien que en la revelación bíblica, falla en este punto. Pablo nos indica a dónde va a parar este tipo de teología. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Primera de Corintios 1:21. Para permanecer ignorantes sobre Dios, no hay más que seguir la imaginación del corazón en el campo de la teología. Así también nos haremos adoradores de imágenes y en este caso, la imagen está constituida por una falsa imagen mental de Dios, que para vosotros han hecho mediante la imaginación y la especulación. ¿Hay alguna respuesta a la pregunta 6? ¿De qué manera ese nos resulta tan perjudicial una falsa imagen mental como representación física? Sí, porque, bueno, dice, habla de la teología, dice que es especulativa y que entonces nada más habla de la razón, pero realmente nuestro razonamiento pues es muy corto, ¿no? Comparado con el tamaño de Dios. Entonces subraya las primeras dos líneas. Toda teología especulativa que descansa sobre el razonamiento filosófico, más bien que en la revelación bíblica, falla en ese punto y pongan un 6 ahí. Está contestando eso. ¿Y algo más? ¿Dónde va a parar? Porque dice que también cuando nada más usamos la imaginación, permanecemos ignorantes. Dice del corazón en el campo de la teología. Y que eso nos lleva entonces a pues adorar a imágenes, que es lo que finalmente tenemos en la mente. Y por eso subrayé lo último. La imagen está constituida por una falsa imagen mental de Dios. Subraya eso y pongan un 6 ahí. No es Dios. Como está en la última cena, así era Cristo. ¿Te consta? No. Era la idea del pintor. Y hay muchas diferentes imágenes de Jesús. En el oriente, él es más oriental, ¿no? En otros lugares africanos, él es más oscuro.
Cada uno lo imagina a cómo es su cultura. Vamos a continuar leyendo ahora con Patty Hernández. ¿Tú quieres leer? Hoy sí. Gracias, todavía no, muchas gracias. Tengo una alergia. Ok, Sonia, ¿quieres leer? Sí, Elenita. Sí, Elenita. Gracias. Dice, a la luz de lo dicho, el propósito positivo del segundo mandamiento se hace claro. En lo negativo, se trata de una advertencia contra las formas de adoración y prácticas religiosas que llevan a deshonrar a Dios y a falsear su verdad. En lo positivo, constituye un llamado a que reconozcamos que Dios el Creador es trascendente, misterioso e inescrutable, que está más allá de la imaginación humana y de toda especulación filosófica. Y es por ende un llamado a que nos humillemos, a que escuchemos su voz y aprendamos de él, y a que permitamos que Dios mismo nos enseñe cómo es y en qué forma debemos pensar en él. ¿Qué preguntas puedes contestar ahí con lo que leíste de lo de atrás? Pues que es negativo tratar de, pues adorar, ¿no? A estas imágenes Okay. que deshonran a Dios. Okay, subrayenlo, es negativo. Se trata de una advertencia contra las formas de adoración y prácticas religiosas que llevan a deshonrar a Dios y falsear su verdad. Ajá, entonces, eso sería también contestando la pregunta 6, que dice otra vez que hace esa falsa imagen mental como una, dice, cómo nos perjudica una falsa imagen, ¿no? O una acción física. Es negativo, no nos ayuda porque nos aleja de Dios en vez de acercarnos a Dios. Y en lo positivo, la pregunta 7 ahí dice al final, ¿cuál es el propósito positivo del segundo mandamiento? Y ahí la pregunta, cuando dice en lo positivo, constituye un llamado a que reconozcamos que Dios el Creador es trascendente, misterioso y inescrutable, que está más allá de la imaginación humana y de toda especulación filosófica, y es por ende un llamado a que nos humillemos y todo lo, entonces pon un 7 ahí al lado de este y subráyalo. Ese es el lado positivo. Y en la pregunta 5, en la pregunta 5 nos dice que cuáles pasos puede dar uno para liberar su mente de dichas imágenes. Y aquí también nos da una sugerencia. ¿Alguien captó cuál es esa sugerencia? Sí, porque dice que debo reconocer que Dios es el creador trascendente. Entonces, reconocer que Dios está más allá de nuestra imaginación y de una imagen, o que es que Él, como dice, no me acuerdo el autor, que Él es trascendente y lo contiene todo. No podemos reducirlo a algo que nosotros imaginemos, ¿no? Entonces, reconocer es un paso, ¿no? Reconocer que Él es más allá es un paso. Aquí habla de otros puntos. Yo vi uno más, Elenita, que dice que nos humillemos, a que escuchemos su voz y aprendamos de Él, y a que permitamos que Dios mismo nos enseñe cómo es y en qué forma debemos pensar en Él. 10 puntos, Diana. Así es. Así es. Hay que reconocer que Él es mucho más de lo que mi pobre mente humana puede imaginar. Y humillarme. Tengo que decir, ay, me he equivocado. He tenido una imagen de Cristo en mi pared por años y así lo he pensado, ¿no? Y así es que pongan un 5 también al lado de ese párrafo, porque nos está diciendo, si tú tienes una imagen en tu mente de cómo es Dios o Jesús
alguna persona de la Trinidad y quieres borrarlo, hay que reconocer que tu idea es muy limitado y también humillarte y escuchar lo que él dice de sí mismo. ¿Se dan cuenta? Vamos a seguir leyendo con Ana María. Ok. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, nos dice, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos de los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55:8. Pablo se expresa en el mismo tenor: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Romanos 11:33. ¿Cuántos aquí entienden la mente del Señor? Levanten la mano. Nadie. No, ¿quién puede entender la mente del Señor? Él es inescrutable. Es una bendición que nos deja una pizca que podamos entender con nuestra mente limitada. Gracias. Pilar García, ¿estás ahí? Ale, entonces te toca a ti, Ale. Sí, gracias. La persona de Dios no es como la nuestra. Su sabiduría, sus propósitos, su escala de valores y su modo de proceder difieren de forma tan vasta de los mismos elementos en nosotros que no podemos ni remotamente imaginárnoslo de forma intuitiva o inferirlos por analogía a partir de nuestra noción del hombre ideal. No podemos conocer a Dios a menos que Él mismo nos hable y nos diga cómo es. Subraya esa última frase tan importante. No podemos conocerlo si Él no se revela y me haga claro cómo es. Por eso, Él me ha hablado ¿dónde? En su palabra. Por eso hay que leer todo lo que mi concepto de Dios tiene que salir de lo que Él dice, no de lo que alguien pintó o alguien se imaginó, ¿no? Es lo que Dios dice. Vamos a continuar leyendo. Pili García, regresaste y veo la cabeza nada más porque tu cámara está muy baja o muy alta. ¿Quieres leer, Pili? Sí, gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Espérenme. Ahora sí. Ya, para que me vean bien. Bueno. Las personas de Dios no es como las... No, estamos en el siguiente párrafo. Pero perdón. Pero esto es justo lo que ha hecho. Les ha hablado a sus profetas y a nosotros por medio de los profetas y apóstoles, así como también mediante las palabras y los hechos de su propio Hijo. A través de dicha revelación que está a nuestra disposición en las Sagradas Escrituras, podemos formarnos una noción correcta de Dios. Sin ella jamás podremos. Por lo tanto, parecería que en lo positivo la fuerza del segundo mandamiento está en que nos obliga a tomar nuestros conceptos de Dios de su propia palabra y no de otra fuente, cualquiera que sea. Muy claro, nos dirige hacia la Biblia. ¿Puedo hacer una pregunta, Elenita? Sí, y puedes también contestar la 7. ¿Cuál es el propósito positivo del segundo mandamiento? Okay, ahí está contestado ahí. Y tu pregunta. Positivo en la fuerza del mandamiento, entonces, pues no sé. Okay. ¿Cuál es tu pregunta, Pili? Yo me imagino a Jesús como mi maestro. ¿No tiene que ser así? Pues es nuestro maestro, la Biblia dice que sí, pero si en tu mente el maestro tiene un cierto físico, entonces es una imagen. No. ¿No? Ese es un concepto, que Él es nuestro maestro, ¿no? Es nuestro Salvador.
Es nuestro... Pero no tiene ninguna imagen. Yo me lo imagino en un bosque o en un cerro hablando con él. ¿Pero tú lo ves? ¿Tú No. sabes cómo es? Depende, No. puede ser el espíritu. Veo de una Dios. túnica, es una túnica blanca, Pues eso pero tampoco. no lo veo porque él está arriba, yo Sí. estoy a sus pies. Sí, solamente que tampoco habla de una túnica blanca. Así es que hay que ver, porque aún eso es una imagen mental de algo que la Biblia no nos dice. Es muy sutil. Y aquí, cuando dice que Dios ha dado las Sagradas Escrituras, podemos formar una noción correcta de Dios. Sin ella jamás podremos. Esa es una respuesta a la pregunta 7, de cuál es lo positivo, ¿no? Del Ellen, mandamiento. cuando tú oras, Ellen, ¿a quién te diriges? Yo sé que a Dios, pero nada hay en tu mente. No, no tengo nada en mi mente. ¿Está tu mente en blanco? No, no está en blanco, no sé en qué está, pero estoy hablando con él, pero no percibo una imagen. No, nunca percibo una imagen. Estoy hablando y así en espíritu, no percibo una cosa. Nunca lo he percibido, nunca. La Biblia nos dice cómo debemos de tener una correcta imagen de Dios. Solamente dice, por lo tanto, parecería que en lo positivo, aquí está la respuesta de las 7, la fuerza del segundo mandamiento está en que nos obliga a tomar nuestros conceptos de Dios de su propia palabra y no de otra fuente, cualquiera que sea. Esa es la respuesta a la pregunta 7, ¿no? Cuando dice cuál es el propósito positivo del segundo mandamiento. Y de no tener imagen, que solamente lo que Dios habla de sí mismo. Ajá. Es muy interesante eso, de cómo lo presenta el autor, y vamos a tratar de terminar el capítulo para tener una idea clara uniendo todo. Así es que vamos a Gracias. continuar. Vamos a continuar ahí. Ahora con Mica, ¿estás ahí? Si no, Lupita Sánchez, ¿quieres leer? Sí. Gracias. Pero esto es justo lo que ha hecho. No, este es el aspecto positivo. Ya leímos ese párrafo. Este es el aspecto. Este es el aspecto positivo, gracias. Este es el aspecto positivo del mandamiento, lo cual se desprende con claridad de la forma misma en que está expresado, habiendo prohibido la manufactura y la adoración de imágenes. Dios se declara celoso para castigar no a los adoradores de imágenes, sino en sí, sino a todos los que lo aborrecen, en el sentido de que no tienen en cuenta sus mandamientos en general. Adelante, ahora Mica no regresó. Vamos a ver quién ahora no ha leído. Tania, ¿quieres leer? Sí, Ellen, un momento. En el contexto, lo más natural y lo que se esperaría sería una amenaza dirigida directamente a los que usan imágenes. ¿Por qué es que, en cambio, la amenaza de Dios tiene aplicación general? Seguro que esto es así para que comprendamos que quienes se hacen de imágenes se valen de ellas para el culto y como consecuencia derivan de ellas inevitablemente su teología. De hecho, tenderán a descuidar la voluntad revelada de Dios en los demás aspectos también. Quien se asocia a las imágenes no ha aprendido aún a amar la palabra de Dios ni a prestarle atención. Los que se acercan a imágenes hechas por hombres, ya sean materiales o metales,
para que ellas los conduzcan a Dios, difícilmente toman con la debida seriedad la revelación divina. Poderoso lo que acaba de decir. Y a lo mejor nos da tristeza porque hemos adorado a Dios con una imagen en nuestra mente. Vamos a subrayar ese último que Tania leyó. Quien se asocia a las imágenes no ha aprendido a amar a la palabra de Dios ni a prestarle atención. Subrayenlo. Los que se acercan a imágenes hechas por hombres, ya sean materiales o mentales, para que ellas los conduzcan a Dios, difícilmente toman con la debida seriedad la revelación divina. De alguna manera lo estoy haciendo a mi manera. Y la pregunta número 8 en la página 376 dice, según dice Packer, ¿cuál es la relación entre concentrarse en imágenes y hacerle caso a la palabra de Dios? ¿Qué apoyo le brinda a este desacuerdo la experiencia de los judíos en el monte Sinaí? ¿No? Y empezamos a ver algo de eso en ese párrafo, ¿no? Y en el siguiente. Lo que Después tengo una pregunta, Elenita, por favor. En lo que subrayamos puedes poner un 8 y en el siguiente párrafo también vamos a leer acerca de lo que hicieron los judíos con esa idea de adorar a Dios a través de una imagen. Sí, Vero. Tu pregunta, Vero, ¿quieres? ¿O después? Sí. Algunas veces cuando oro, me dirijo a Cristo, a Jesucristo, no al Padre, siempre. ¿Es correcto? Y pienso en Él, lo veo a Él. No necesariamente como nos lo han dado a conocer, sino... De alguna forma vamos a tener una idea de Jesús como hombre, porque eso es lo que Él se reveló a nosotros. Entonces, si tienes una idea de Jesús siendo hombre aquí en la tierra, algo de las películas que has visto van a influir, pero no es algo que tengas en la pared que siempre lo ves así, ¿no? Es algo no muy claro, pero algo que estás... en la transfiguración. De orar a Dios a través del nombre de Jesús, pero también al Espíritu Santo. Es la Trinidad y podemos orar a quien sea de la Trinidad. Él es Dios. Tanto el Espíritu Santo es Dios, como Jesús es Dios, como el Padre es Dios. Entonces, claro. No, a veces me dirijo también al Padre y a veces me dirijo a Jesús, a veces al Espíritu Santo. Él es Dios, no puedes separarlo, ¿no? A veces digo, ay, Espíritu Santo que vives en mí, consuélame, anímame, muéstrame, ¿no? Es que no hay nada que diga que solamente a una de la Trinidad tienes que orar. Aunque dice orar en el nombre de Jesús, es más bien, no es decir, en el nombre de Jesús, amén. Significa orar por lo que Jesús estaría orando si Él estuviera aquí, como si te diera una carta de poder. Tú oras según su voluntad. Eso es lo que significa orar en el nombre de Jesús. Sí. No es el nombre, nada más. Les he contado la historia de un amigo mío de 18 años que murió de apendicitis. Él decía que era cristiano y una vez que comía en su casa, según él, oró por los alimentos tan rápido que no entendí nada de lo que oró y al final dijo en el nombre de Jesús, amén. Okay, sabía que tenía que decir en el nombre de Jesús, pero él no oró en el nombre de Jesús porque no oró para entender lo que estaba diciendo, era mecánico. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia. Así es que ahora vamos a entender un poco más en el siguiente párrafo y viendo las que están. Rosalía, ¿quieres leer? Rosalía Escarateje, ¿estás con nosotras? ¿O quieres escuchar nada más? Ok, Lidia, ¿quieres? Sí, es que acabo de llegar, Elenita. Yo ya regresé, perdón, es que tocaron la puerta y estoy solita con mi mami, tuve que ir corriendo. Sí, no te preocupes, Lidia Alvarado, ¿puedes leer? Elena. Sí, gracias.
Sí. ¿Vas a hablar? En el contexto, lo más natural y lo que se esperaría sería una amenaza dirigida. No, estamos en la siguiente página. No sé qué pasa. Ya van 3 que están un párrafo atrasadas. Estamos en Deuteronomio 4. En Deuteronomio 4, en ese párrafo. Dejen su dedo donde hemos leído. Así hago yo. Porque si no, se pierde quién ha leído qué. ¿No? Livia, no te escuchamos. Pusiste el micrófono. En Deuteronomio 4, Moisés mismo proclama la prohibición de las imágenes en el culto, siguiendo exactamente las mismas líneas, oponiendo la fabricación de imágenes al acto de atender a la palabra y los mandamientos de Dios, como si estas dos cosas se excluyesen mutuamente. Le recuerda al pueblo que en el Sinaí, si bien tuvieron pruebas de la presencia de Dios, no hubo representación visible de su persona, sino que escucharon su palabra y los exhorta a que sigan viviendo al pie del monte, por así decirlo, donde la misma palabra de Dios pueda sonar en sus oídos de forma directa y donde no haya supuestas imágenes ante sus ojos para distraerlos. Entonces, Dios sí les habló, pero no los dejó ver alguna imagen. Él hizo que supieran que era Él por las cosas que sucedían. Entonces, en la pregunta 8, según dice Packer, ¿cuál es la relación entre concentrarse en imágenes y hacerle caso a la palabra de Dios? ¿Qué apoyo brinda a este desacuerdo la experiencia de los judíos en el monte de Sinaí? Pues que a la palabra le ponemos atención, pero si pensamos en imágenes, nos distraemos y no nos concentramos en lo que estamos oyendo. Ajá. Y podemos subrayar cuando dice, le recuerda al pueblo que en el Sinaí, si bien tuvieran pruebas de la presencia de Dios, no hubo representación visible de su persona. Eso es muy importante. Y nosotros tenemos pruebas de su existencia, pero no tenemos una imagen de él igual. Así es que pueden poner un 8 ahí también. Y vamos a continuar leyendo. Maggie. Gracias. Creo que es muy importante leer para terminar nuestro libro, el capítulo, para tener el contexto de lo que estamos viendo y no dejarlas en el aire. Así es que a lo mejor pasamos tantito, pero quisiera, porque es súper importante eso. Gracias, Maggie. Okay. Buen día a todas. La enseñanza está clara. Dios no les mostró un símbolo visible de sí mismo, sino que les habló. Por lo tanto, no deben ahora buscar símbolos visibles de Dios, sino sencillamente dedicarse a obedecer su palabra. Si se argumenta que Moisés tenía miedo de que los israelitas tomasen diseños de imágenes de las naciones idólatras que los rodeaban, nuestra respuesta es la de que indudablemente tenía ese temor. Y esto es justo la cuestión. Todas las imágenes de Dios que el hombre puede hacer, ya sean fundidas en metal o mentales, constituyen en realidad copias de lo que ofrece un mundo pecador e impío, y por consiguiente no pueden menos que ser contrarias a lo que establece la santa palabra de Dios. El que hace una imagen de Dios adopta para ello los conceptos que le ofrece una fuente humana, más bien que lo que Dios mismo dice acerca de sí mismo, y esto es precisamente lo que está mal. Ajá. Mucho ahí. Vamos a subrayar. Dios no les mostró un símbolo al principio. Dios no les mostró un símbolo visible de sí mismo, sino que les habló. Y subrayé eso. Entonces, hay que dedicarse a obedecer su palabra, lo que Él nos ha escrito. Y al final, metal o mentales, no, esas imágenes al final constituyen en realidad copias de lo que ofrece un mundo pecador y impío,
y por consiguiente no pueden menos que ser contrarias a lo que establece la santa palabra de Dios, ¿no? Sale de una fuente humana, no la fuente divina. Y eso es lo que está mal. Tere, ¿quieres leer? Gracias, Maggie. Claro que sí, con mucho gusto. Una mirada al verdadero Dios. Lenita, ay, perdón. Sí, Ale. Perdón, en ese párrafo no era la respuesta al 9. 9. Sí, la 9. Ok, ¿quieres leer la pregunta 9? Sí. Packer resume. Todas las imágenes de Dios que el hombre pueda hacer, ya sean fundidas en metal o mentales, constituyen en realidad copias de lo que ofrece un mundo pecador e impío, y por consiguiente no pueden menos que ser contrarias a lo que establece la santa palabra de Dios. ¿Está de acuerdo? De ser así, ¿qué es lo que le convence del argumento de Packer? De no ser así, explique por qué. Sí. Y la parte que dice, todas las imágenes de Dios que el hombre pueda hacer, ya sean fundidas en metal o mentales, constituyen en realidad copias de lo que ofrece un mundo pecador e impío, y por consiguiente no pueden menos que ser contrarias a lo que establece la santa palabra de Dios. Entonces pongan ahí un 9 al lado de ese párrafo. Muy bien, Ale, gracias. Y saben que es una decisión propia cada una. No necesitan hablarme. Ay, Elena, tengo un cuadro de la última cena. ¿Debo de dejarlo? Tú tienes que hablar con Dios. Y eso va a ser bendición para ti, o si no es lo que Dios quiere. O sea, yo no soy Dios para dirigir tu vida y decir qué pones y no pones, pero estamos viendo principios bíblicos. Cada uno es responsable delante de Dios. Y luego alguien me preguntó, tengo un cuadro de la última cena. Le dije, pues tú tienes que pensar, eso va a ayudar a la gente que entra en tu casa de buscar realmente al Dios verdadero. Los va a limitar al Dios del cuadro. ¿Eso realmente exalta a Cristo o es de fuente de una persona? ¿No? Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Una mirada al verdadero Dios. El interrogante que se nos presenta como consecuencia de la línea de pensamiento que venimos siguiendo es este. ¿Hasta qué punto guardamos el segundo mandamiento? Desde luego que no hay imágenes de toros en las iglesias a las que concurrimos y probablemente no tengamos un crucifijo en la casa. Aunque es posible que tengamos algunos cuadros de Cristo en las paredes sobre cuyo destino tendríamos que volver a pensar. Pero ¿estamos seguros de que el Dios que procuramos adorar es el Dios de la Biblia, el Jehová de la Trinidad? ¿Adoramos al único Dios verdadero tal como Él es? ¿O son nuestras ideas en cuanto a Dios tales que en realidad no creemos en el mismo cristiano, sino Dios, en algún... en el mismo... Perdón, sino que en realidad no creemos en el Dios cristiano, sino en alguna deidad diferente como los musulmanes, los judíos o los testigos de Jehová, que no creen en el Dios cristiano, sino en otro distinto? Y eso nos pone a reflexionar, y subrayé, ¿no? De los cuadros, de las imágenes, lo que sea, cuyo destino tendríamos que volver a pensar, ¿no? Eso es personal. Y les conté de América, ella tenía un crucifijo carísimo, que alguien se lo había dado, creo, desde Italia o algo. Y ella vio que era una imagen y Cristo no estaba en la cruz y me lo dio para destruirlo. No es que se lo regales a alguien que siguen adorando las imágenes. Alguien más me dijo de su cuadro de la última cena, que viene con una madera carísima y que tiene un valor grande, pero espiritualmente tiene ese mismo valor. Tú tienes que volver a pensar lo que debes de hacer con Dios.
No para decirte. ¿No? Elenita, Ajá. yo, por ejemplo, ya leyendo la palabra de Dios y escuchando estudios y todo eso, yo comprendí, porque yo tenía un cuadro grande donde se supone que habla acerca de Juan 3:16 y yo lo veía sano y pensaba que no era malo tenerlo, donde se supone que está parado Jesucristo y toca la puerta, ¿no? He aquí yo estoy y llamo, y yo pensé que pues estaba bien eso, ¿no? Pero comprendí que no estaba bien. Entonces cuando lo quise tirar, dije, lo voy a tirar así completo porque pues está conservado, pero dije, no lo puedo tirar completo porque la gente lo va a usar y va a seguir cayendo en el mismo error que está mal. Entonces agarré y lo destruí completamente todo y lo tiré. Y ahora cuando ya leí lo de el conocimiento del Dios Santo que nos confirma acerca de las imágenes y todo eso, entendí que fue lo más correcto que debía haber hecho. Haberlo tirado. Dios te va a mostrar a cada uno de nosotros, nos va a mostrar qué es lo correcto y lo que no es. No somos nadie para condenar a nadie por su decisión, pero adoramos realmente, el autor quiere hacernos pensar, ¿realmente estoy adorando al único Dios verdadero? ¿O estoy adorando algo que un hombre inventó? No es el mismo Dios verdadero. Gracias. Gracias. Es como los judíos que hicieron el becerro de oro y para ellos estaban adorando al único Dios verdadero, pero en una forma equivocada, ¿no? Y Dios mató a 3,000. Ellos decían, ¿qué tiene de malo? Estamos adorando al Dios verdadero, pero con esa imagen nos ayuda. Y Dios dijo, no, están equivocados. Yo soy espíritu, me tienen que adorar en espíritu. Y así subrayé, ¿adoramos al único Dios verdadero tal como Él es? ¿O son nuestras ideas en cuanto a Dios que estamos realmente adorando? ¿No? Vamos a seguir leyendo con Adi, ¿estás ahí? ¿Puedes leer? Elenita, es que salí y acabo de llegar y estoy desencanchada, pero dije, voy a entrar aunque sea. Ok, capítulo Perdón. 4, página 64. Me dirán cómo. Ay, Dios. Ajá. Página. 64. Yo leo 3. Ay, Dios. 200, ¿qué? A donde nos quedamos, ¿vale? A ver, ¿por qué no o sea, la pregunta. ¿Por qué no escuchas un momento, Adi, para conectarte? Okay, Página 64, Vero, puedes leerlo, página 64, me dirán. Y después lees tú, Adi, nada más escucha. Ok. Vero, ¿estás ahí? Aquí estoy. Hold on, please. 64, me dirán. Me dirán, ¿cómo puedo saberlo? Pues bien, he aquí la prueba. El Dios de la Biblia ha hablado por su Hijo. La luz del conocimiento de su gloria aparece en el rostro de Jesucristo. Acostumbro a contemplar la persona y la obra del Señor Jesucristo a fin de ver en ellas la verdad última en cuanto al carácter y la gracia de Dios. Al contemplar a Cristo, veo centrados en Él todos los propósitos y planes de Dios. Y último subrayé, acostumbro a contemplar la persona y la obra del Señor Jesucristo a fin de ver en ellas la verdad última en cuanto al carácter y la gracia de Dios. Al contemplar a Cristo, veo centrados en Él todos los propósitos y planes de Dios. Eso subrayé. Y es el examen que nos pide en la pregunta 10 que hagamos. ¿Cuál es la prueba que sugiere Packer para decidir si su Dios es el Dios cristiano? ¿Cómo se evalúan sus ideas acerca de Dios con esta prueba? ¿No? Y aquí nos dice, mi mente está centrado en Cristo. Eso es lo que nos está diciendo. Maru, no quieres leer, ¿verdad? Más pregunto. Si no. Me duele mucho la cabeza. No te preocupes. Adi, entonces, ¿puedes leer? Sí. Dice. Es donde sí he podido, ¿verdad?
En donde dice nota adicional. No, cuando dice si he podido. Sí, si he podido ver todo esto y si he podido con la mente y con el corazón acudir al Calvario y allí hacer mía la solución que el Calvario me ofrece, puedo entonces saber que en verdad rindo culto de adoración al Dios verdadero, que Él es mi Dios y que desde ya disfruto de la vida eterna, según la definición del propio Señor. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17. Entonces subrayamos la primera parte, es parte de la prueba. Si he podido ver todo esto, si he podido con la mente y con el corazón acudir al Calvario y ahí hacer mía la solución que el Calvario me ofrece, puedo entonces saber que en verdad rindo culto de adoración al Dios verdadero, que Él es mi Dios, ¿no? Y entonces es también parte de la prueba, pueden poner un 10 ahí. Todo es con mi pequeña frase que siempre digo, ojos ¿dónde? Es ojos centrados arriba. en Cristo, ojos arriba. Sí, cuando yo oro, estoy orando a Dios y mis ojos tienen que estar en Él, no con una imagen de Él, sino en espíritu. Y no es de que tu mente esté en blanco, porque estás llena de palabras que están ahí flotando de lo que quieres decir a Dios. Esa es la respuesta a la pregunta 10. Pueden poner un 10 ahí y en la página 276 puedes poner un 64 al lado de la 10, ¿no? Ahora. Elenita, perdón. Sí. Pero entonces, obviamente podemos dirigirnos en oración al Espíritu Santo, a Cristo y a Dios según, digamos que según sea nuestra necesidad, nuestro momento espiritual en el que estamos acudiendo a Él. Claro, eso ya comentamos, claro que Sí. sí. Ajá. Sí, pero digo, dirigirnos así. Sin una imagen, y vamos a leer la nota adicional. ¿Quién quiere leer la nota adicional? Yo. Ok. Gloria. Gloria, ¿Puedo leerla? no sabía si querías leer porque no te veo, por eso. Sí, pero ya aquí tengo, bendito Dios, un libro que me regalaron muy bonito, entonces ya puedo leer. Okay. A lo largo de los años, la constante llegada de una que otra carta ha insistido en que mi disuasión a usar imágenes de Dios con propósitos didácticos o devocionales se pasa de la raya. ¿Acaso será cierto? Sigue leyendo. Se me presentaron 3 argumentos en contra. Primero, la alabanza a Dios requiere de la expresión estética cristiana a través de las artes visuales, al igual que se requiere de la expresión moral cristiana a través del amor de la familia y el amor al prójimo. Segundo, la imaginación es parte de la naturaleza humana tal cual la creó Dios y debería ser santificada y expresada en vez de estigmatizada y oprimida en nuestra comunión con nuestro Creador. Tercero, las imágenes, crucifijos, íconos, estatuas, ilustraciones de Jesús, sí crean devoción, la cual sería más débil sin las mismas. Ok, esos son algunos argumentos. Ahora, Ajá. ¿quién quiere leer el siguiente párrafo? Mica. Ok, Mica. Y después Carolina. A ver, ahí voy. El principio del primer argumento sin duda es correcto, pero debe aplicarse de forma adecuada. El arte simbólico puede ser útil para la adoración en muchas maneras, pero el segundo mandamiento igual prohíbe cualquier cosa que se pueda ver como una imagen que representa a Dios. Si las pinturas, los dibujos y las estatuas de Jesús, el Hijo encarnado, siempre se percibieran como símbolo de la perfección humana dentro de la cultura que las produce. Anglosajón de rostro blanco, africano de rostro negro,
chino de rostro amarillo o lo que fuere, en vez de sugerir qué aspecto tenía en verdad, no serían ningún daño, pero como si los niños ni los adultos ingenuos lo perciben de esta forma, opino que sería mejor prescindir de los mismos. Y esa es la idea del autor, ¿no? Ujú. Sí, que cada quien hace su Es ídolo. responsable. Caro, Ujú. ¿quieres seguir leyendo? El principio del segundo argumento también es correcto, pero la forma bíblica de aplicarlo sería aprovechar nuestra imaginación verbal y visual para realizar la tarea de apreciar el drama y la maravilla de las actividades históricas de Dios, tal como se hace en los libros de los profetas, los salmos y el libro de Apocalipsis, en lugar de hacer caso omiso del segundo mandamiento mediante la creación de imágenes estáticas y supuestamente representativas de él. Entonces, enfatizar más la actividad histórica que la imagen, ¿no? Tania, ¿tienes tu mano arriba por algo o fue un error? No, sí, Helen, es que quería hacer un comentario. Ok. Bueno, nosotros que venimos de trasfondo católico, creo que la mayoría, menos tú, o sea, tenemos la imagen muy relacionada de lo que vemos en el Vaticano, por ejemplo, y cómo se ha pintado a Jesús de cierto modo, con barba, cabello largo, ojos azules, etcétera. Y también tenemos que tomar en cuenta, o si eso nos ayuda a deshacernos también de esas imágenes mentales y materiales, sería, yo alguna vez escuché que quien hizo la Capilla Sixtina, por ejemplo, que fue Miguel Ángel, y toda esa, bueno, arte, ¿no? Que representa supuestamente la divinidad, pues después te enteras que él era homosexual y toda su tendencia es precisamente a eso. Entonces, Satanás, que es malo a decir basta, pues claro que va a tomar todo eso que en su momento a Miguel Ángel le gustó, le atrajo, y ahora nosotros, miles de años después o cientos, estamos todavía trayendo y arrastrando cuando es una fuente de pecado, ¿no? O sea, para empezar va en contra totalmente de Dios, pero además el trasfondo es hasta, o sea, es malo, es maligno. Entonces sí debemos considerar no solamente esto que estamos leyendo en cuanto a la idolatría de imágenes, sino también incluso pues de fiestas y de cultos y de ritos que también son paganos y que tienen un origen totalmente, pues sí, o sea, de Satanás. Gracias, Tania. Elenita, Elena. Sí, Toñetita. Marisa sí puede leer, ¿eh? Yo no, pero ella sí. Voy a leer el último párrafo. Espérate, deja que te Sí, diga. podrías leer el último párrafo, Marisa, gracias. En cuanto al tercer argumento, el problema es que debido que estas imágenes se tratan como representaciones en vez de ser simbólicas, empiezan a corromper la devoción que provocan. Como a nosotros los humanos nos resulta difícil sortear este escollo. La sabiduría nos aconseja una vez más en la forma mejor y más segura es aprender y arreglarnos en ella. Algún riesgo no vale la pena. Sí, y realmente es muy acertado lo que dice. ¿Puedes adorar a Dios sin esas imágenes? Y si puedes hacerlo sin, ¿para qué vas a buscar tener un peligro quizá con otras personas también que lleguen a tu casa y son distraídas por las mismas imágenes? Y en la página 376 vamos a concluir con ese último que dice, ¿qué cosas implica el argumento de Packer en la primera parte del capítulo con relación al arte cristiano? Por ejemplo, ¿cómo afectaría su opinión en el tema que elige un artista? Y hemos comentado lo que dijo ahorita Tania, ¿no? ¿Cómo puede una imagen impedir que conozca a Dios? Como resumen, ¿cómo me impide realmente conocer a Dios una imagen? Hemos visto, me limita. Deja empañada realmente lo verdadero de Cristo. Betty, ¿quieres decir algo? Sí,
yo quería comentar que yo estoy totalmente de acuerdo en todo lo que el autor dice, pero el otro día Lupita Escamilla hizo una pregunta y es en relación a la enseñanza de los niños. Y ahí sí yo creo, porque en cuanto a la enseñanza a los niños muy pequeños, sobre todo, ellos tienen una mente muy objetiva. Entonces, cuando les enseñan las historias de Jesús, por ejemplo, que es algo histórico y que Jesús era un humano, yo creo que sería muy difícil representarlo de otra manera o no representarlo a él. Tal vez podríamos poner nada más los discípulos y no ponerlo nunca a Jesús. Eso se sugeriría, poner nada más todo lo histórico alrededor sin poner nunca una imagen de Jesús. ¿Crees que eso se podría hacer con los niños? Poner las espaldas como Dios mostró su espalda. Ajá, puede ser, sí. Porque yo recuerdo cuando yo enseñaba a los niños, representábamos a Dios con un círculo o con una nube. Ajá. Ajá, así, o con un círculo, ¿no? Sí. Nada más, como pensando que es infinito y que no se puede poner en una imagen. Pero sí lo representábamos así, ¿no? Dios hablando o algo así. O por ejemplo, cuando en el franelógrafo queríamos poner el versículo para que los niños lo vieran, ¿no? Y se lo aprendieran de memoria. Y si venía la palabra Dios, lo poníamos con un círculo, ¿no? Entonces, pues sí, como dice el autor, necesitamos ser más creativos tal vez para poder enseñar a los niños. Pero definitivamente, pues sí, usamos imágenes para representar tal vez a los discípulos o... Pero no adoramos los discípulos. Esa es no, claro, sí, no, por supuesto. Por eso ahorita estaba pensando, porque primero digo, qué difícil poder mostrarle al niño una enseñanza de una historia de la Biblia donde está Jesús con sus discípulos, por ejemplo, sin poner a Jesús. Pero ahorita yo misma me estoy contestando, pues sí puedes, porque puedes poner a los discípulos sin tener que poner a Jesús, por ejemplo, ¿no? Que están alrededor escuchando. Lo importante es enfatizar siempre, desde el principio, cuando son niños, Dios es espíritu. Dios quiere que lo adoremos con nuestro no lo podemos ver ni sabemos cómo es, claro. Claro. ¿Sí? Ok, sí, es cierto. Y bueno, nada más. Gracias, Elena. ¿Algún otro comentario? Nos da mucho para pensar y es individual. Nuestra relación con Jesús es individual, pero es otra vez, ¿qué es mi motivación? ¿Por qué hago lo que hago? ¿No? Y si realmente esa es la adoración que Dios quiere. Porque queremos agradarle con toda nuestra vida y hacerlo como Él manda, no como yo diga. Pues vamos a orar y me quedo si tienen algo. Para terminar rápido, estamos tan acostumbrados, desgraciadamente, Elenita, a ver las imágenes de Cristo en el arte, ¿verdad? Es terrible, es terrible. Y como decía ahorita Tania, lo presentan casi siempre como muy afeminado, ¿no? Sí. Lo presentan terrible, terrible. La verdad, eso es horrible. Y estamos muy acostumbrados a verlo. Ajá, perdón. Elenita, ¿ahorita qué horas puedes pedir por los papás de Noah? Porque me acaban de informar que la bebé falleció. Oh, qué difícil. La bebé, estábamos orando. ¿Quién quisiera orar para terminar nuestra sesión y recordar los papás de Noah? Yo, hermana. Ok, Mica, ganaste. Vamos a orar contigo. Señor Dios Todopoderoso, cuántas gracias te damos en esta hora, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, en esta hora queremos agradecer, Señor, por esta enseñanza, por tu palabra, Padre, porque cada vez que venimos a ti, Señor, aprendemos y conocemos cosas, Señor, que a veces pues nos limitamos, Señor, y tú vas más allá de lo que pueda entender nuestra mente finita, Padre. En esta hora te agradezco, Señor, por este gran estudio, Señor, por la vida de nuestra hermana Elenita, que nos comparte sabiamente tu palabra, Padre, y que podemos entender, Padre, que hay cosas que debemos de sacar de nuestra vida, Señor, que no son correctas delante de ti, porque ofenden, Señor, tu leidad, ofenden tu poder, ofenden lo grande que tú eres, mi Señor, que no alcanzamos a entender toda tu grandeza, Padre. Te pedimos perdón por ello, Señor, y queremos ser obedientes a tu palabra, Señor, y que tú nos des el discernimiento, el entendimiento a nuestra mente, a
entender para que podamos reconocer, Señor, que tú eres el único Dios verdadero y que solamente tú te mereces toda la gloria, toda la honra, Señor. Gracias te doy por la vida de cada una de mis hermanas que están aquí presentes, Señor, que pudimos, Señor, hacer cualquier esfuerzo, Señor, para poder venir a escuchar tu lectura, Padre. Y también te doy gracias, Señor, por mis hermanas que no pudieron reunirse, Señor, que solamente tú conoces, Señor, su corazón y sabes cuál es la necesidad que ellas también están pasando, Señor. Y en esta hora, Señor, de manera muy en especial queremos poner en tus manos la decisión, Señor, que tú has tomado con este bebé, Señor, que se llama Noah. Señor, tú sabes que pues ha partido, se ha ido, Señor, pero que solamente tú sabes por qué lo has hecho, Señor. Sabemos que los papás pues están desconsolados, están tristes, están afligidos, Señor, por esta situación que ellos están viviendo, Señor, pero yo te pido que tú traigas consuelo y paz a sus vidas, Padre, y que ellos pudieran entender que la decisión que tú has tomado en la vida de esta pequeñita, Señor, ha sido la más correcta, Señor. No lo alcanzamos a entender a veces, Padre, pero yo quisiera, Señor, que tú trajeras paz y fortaleza a la vida de estos papás, Señor, y que si ellos no te conocen, Señor, puedan reconocerte como su suficiente Salvador, Padre, que tú traigas a ellos esa luz, esa esperanza, Señor, a sus vidas, Señor. En esta hora, pues todo lo dejamos en tus manos, Señor. Te damos las gracias a ti infinitas, Padre, porque solamente tú eres bueno y solamente tú nos das cosas buenas, Padre. En esta hora, Señor, despídenos con tu paz, con tu bendición, Señor, que cada una de mis hermanas, Señor, tú les puedas proveer en alguna necesidad que ellas pudieran estar pasando, Señor, porque te lo pedimos a ti, Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, Señor Jesucristo. Amén. Amén.